que mi iglesia se va a llamar, qué sé yo, el nombre que usted quiera. No, la iglesia del Señor Jesucristo es una sola, sino que para organización entre nosotros, así como usted y a mí nos pusieron un número de cédula para identificarnos, las iglesias también se identifican. Entonces, nosotros pertenecemos a la denominación de Asamblea de Dios. Asamblea de Dios, mis hermanos, es una iglesia pentecostal, trinitaria. Son las dos condiciones. ¿Qué significa que sea pentecostal y en qué nos diferencia con las otras denominaciones? Que nosotros creemos, entre muchas cosas que vamos a ver hoy, en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo y en el bautismo en el Espíritu Santo, mis hermanos. Nosotros lo creemos. Hay muchos cristianos evangélicos que no creen en el poder del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos, iglesias cristianas, que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ellos no son pentecostales. Serán lo que sea. Ahorita cualquiera inventa una iglesia. Cualquiera. Hay iglesia para todo. Yo hablaba con el pastor. Hay una iglesia para homosexuales. Hay iglesias para adorar al diablo. Son los satanistas. Son iglesias, como tal se llaman así. Iglesias satanistas tal cosa. ¿Y ellos a quién adoran? Pues al diablo. Iglesias para homosexuales que cogen algunos pasajes de la Biblia y los desdibujan, los cambian totalmente de contexto para justificar su pecado. Iglesias que permiten, mis hermanos, por ejemplo, el adulterio. Iglesias, mis hermanos, que pertenecen al recasamiento. Cosas como esa. Entonces, todo ese tipo de cosas son doctrinas falsas, herejías que van saliendo. Por eso la importancia de lo que nosotros conocemos en el mundo cristiano como la sana doctrina. La sana doctrina, la que viene purita, purita desde arriba, sin adornos, sin decoraciones, sin nada, sino lo que la Biblia dice. Usted, si no lo dice la Biblia, no existe. Si no está en la Biblia, no lo crea. Porque la Biblia es nuestro manual de conducta, es nuestro todo, nuestra guía. Entonces, la Asamblea de Dios es una denominación pentecostal y la otra condición que nosotros tenemos es que somos trinitarios. Trinitarios. ¿Qué significa que seamos trinitarios? Que creemos que hay un solo Dios, pero compuesto por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, las Asambleas de Dios son pentecostales, trinitarios. Un solo Dios, en el Antiguo Testamento denominado Yahvé o Jehová, hoy le llamamos Padre, Papito Dios, que se conforma en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando vemos, por ejemplo, físicamente, o un ejemplo de cuándo se vieron estas tres personas, ¿recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por el Juan el Bautista? ¿Ya han escuchado hablar de eso? ¿Quién estaba en el agua? Jesús, es el Hijo. ¿Quién estaba hablando en los cielos? El Padre, porque el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a este seguir. ¿Y quién fue el que se le postró en forma de paloma visible encima? El Espíritu Santo. Entonces, en ese solo pasaje de la Biblia vemos las tres personas trabajando al tiempo, pero las tres son un solo Dios. Entonces, si usted va a orar y dice: Jehová Dios mío, está metiendo al baile a los tres, el solo Dios. Pero si dice: Papito Dios, buenas noches, es Dios. Señor Jesús, buenas noches, es Dios. Espíritu Santo, buenas noches, es Dios. Los tres son Dios. En tres personas, cada uno con un rol: el del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otra porción donde se ven los tres ejemplos, y es cuando el Señor Jesucristo le dijo le decía a sus apóstoles: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, pidiendo al Padre en el nombre de Jesús, lo será hecho. ¿Y con quién lo hace hoy? ¿Quién está hoy en la tierra? El Espíritu Santo es el que está orando. Recuerdan que el Señor Jesucristo, después que murió, resucitó, duró 40 días caminando con sus discípulos, apóstoles. 40 días, mis hermanos. A veces la gente desconoce eso. Después que Él resucitó, fue una aparición como un fantasma. Fueron 40 días con su noche, Él para arriba y para abajo con ellos enseñándole, hasta que llegó a un monte. Le dijo: bueno, nos vemos, chao, me voy para el cielo. Llegó una nube y se lo llevó. Pero antes le dijo: no se preocupen, no se queden tristes, no se pongan a llorar porque me voy, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu de Dios. Y ahí es cuando el Espíritu Santo
viene a la tierra y está acá. Porque él se fue y le dio la orden al Espíritu, se me queda cuidando mis ovejas. Más adelante vamos a ver, cuando comencemos a hablar sobre la salvación, cómo el Señor mismo le dijo en esa época, y recibiréis poder, hablándole a sus discípulos, a sus seguidores, o sea, a nosotros, cuando venga. ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Están entendiendo o estoy perdido? ¿Están perdidos? Cuando venga sobre vosotros, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, a sus siervos, nos dice a nosotros, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Esa es una palabra poderosísima, mi hermano. Si de pronto no alcanzamos sino a esta lección, no hay problema, pero que quede bien masticada. ¿Sí me entiende? Porque cuando usted le dice, te voy a dar plata, sabe, uy, qué rico. Te voy a nombrar gerente, usted ya se imagina haciendo y deshaciendo. Te voy a regalar tal empresa, uy. El Señor Jesús nos está diciendo, te voy a dar poder. Marcela, te voy a dar poder, Carlos, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es el poder? ¿Quién me ayuda? ¿Para qué es el poder? ¿Para qué? Guiar. ¿Para qué? Para guiar. Sí, Marcela, ¿alguna idea? ¿Para qué es el poder? Para de pronto tener autonomía. Ok. ¿Por qué cree que muchos políticos quieren ser presidente? ¿Por plata? Quieren decidir todo a su voluntad. O sea, Es palabra más, palabra menos para hacer lo que se le dé la gana. ¿Sí o no? Eso se traduce en poder. ¿Por qué Petro quiere ser presidente? Ejemplo, yo no quiero hablar de política. Para tener el poder y hacer con Colombia lo que se le dé la gana. Porque ahora no puede. No puede. ¿Por qué Uribe quiso ser presidente? Porque quería el poder para hacer lo que él quería. El poder es eso, mis hermanos. La capacidad de hacer cosas. De hacer cosas. ¿Usted puede cocinar? Sí, puede, se levanta y cocina. Lo puede hacer. Digamos, ¿usted puede volar? No puede volar. ¿Cierto? Entonces, poder es eso. En el nivel nuestro espiritual, cristiano, el poder para qué es, mis hermanos? Ese poder del Espíritu Santo. Primero, para dar testimonio. Porque a veces hay muchos cristianos que les da vergüenza decir que son cristianos en la calle. En la iglesia cargan una Biblia grandota. En la iglesia ponen una carita de santo que no, mejor dicho, los compra uno enterito. Pero salen de la iglesia y lo primero que hacen es esconder la Biblia. Y apenas el primer amigo a las 2, 3 cuadras le invita a una cerveza, no es capaz de decir que no. Sino que de una vez, echémonos una para la sed. Y ahí se va. Si algún amigo comienza, por ejemplo, hablando de los hombres, comienza a hablarle de mujeres, uy, ¿se acuerda de fulana? Que pita, que flata, que cómo está de bonita, que pita, que flata. De una vez se le abren los ojos. Usted no tiene poder para demostrar y mantener su autenticidad como cristiano. No tiene poder. No está la unción del Espíritu en él. No tiene poder. Liviano. ¿Para qué más quiere la iglesia? ¿Para qué más quiere Carlos? ¿Para qué más quiere Marcela poder? Para hacer la obra del Señor. ¿Qué dijo el Señor primero? El testimonio, predicar la palabra, y la otra, lo que nos ha llamado el Señor, es hacer milagros. Entonces, cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, usted puede orar por un enfermo. Y el Espíritu Santo que mora en usted, obrará ese milagro. Cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, usted puede hacer cosas más grandes, escúchenme bien, de lo que hizo Jesús. ¿Ustedes han escuchado hablar de los milagros de Jesús? Fueron unos milagros bárbaros. Y la Biblia nos dice que mayores cosas que las que Él hizo, si nosotros creemos, podremos hacer. ¿Y usted ahorita lo puede hacer? No. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Por eso es que tiene que venir sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Ustedes han escuchado hablar de brujería, de fantasmas, de demonios, de duendes? Eso de duendes son de moda más de lo que uno piensa. Y hay muchos cristianos que le dicen, vea que ahí se mueve la cama, y no duermen ahí. En esa casa no van ni a palo.
porque les da miedo, no tienen poder. Marcela. Hermanito, que si por favor le puedo dar ingreso a mi mamá, es que ya como que pudo y está Ok. esperando. Nana, ¿cómo le doy compartir? A ver, participantes. ¿Dónde es? Enséñame. Ahí voy subiendo. Pero enséñame. Ahí voy subiendo, espérame. Un momentico. También organizando la clase de mañana de... ¿Cómo se le da eso? ¿Dónde está? No, pero no me aparece. No aparece todavía. Ya le dije que le volviera a intentar porque me dijo que ha intentado 2 veces y no le han dado ingreso, entonces yo creo que se cae Sí. con la solicitud. Caramba. Ya le estoy diciendo que intente de nuevo. Qué pena. No te preocupes. Ahorita cuando manden, a veces sale. No. Esos son los mensajes de lluvia. Acá, ahorita cuando sale acá o sale acá el mensaje. ¿Y qué hago? Pues le das a aceptar. ¿Y dónde le doy a aceptar? O sea, no han mandado la invitación, no te han pedido el ingreso. Ahora Ahí sí. entró ahí. Listo. Mire. Admitir. Listo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Aleide? Aleide. Sí, señor. Aleide. ¿De dónde es ella? ¿De la costa? No, ella es del Huila. Tiene puro nombre de paisana mía, costeño. Sí. Aleide. Paisana tuya, hermanito Laureano. Ah, ¿sí? Hola. Hermana Lady, ¿me escucha? ¿Me ve? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Déjale el micrófono abierto para que hable cuando quiera. Es el que le está ayudando. Es la vecinita de ella. Ah, gloria a Dios por ella. Siempre hay un ángel ayudando. Sí, señor. Sí. Hola. Teléfono apagado. Espérate, porque... Mami, dale clic en la pantalla para que te aparezca la cámara y el micrófono y le La quitas cámara, el flash. la cámara ya está. Está muy bien, se ve muy bien. Habla. Yo creo que ya está. No, todavía no he podido. Dale clic en el micrófono para que se quite el slash. No aparece. Es que no sé si de pronto la hermanita Diana desde allá le puede dar al micrófono de mi mamá para activarlo. Aparece la imagen de mi mamá, ahí tiene que aparecer como un micrófono. Estoy viendo, pero no le veo micrófono por ningún lugar. Dice que ya se está conectando con el audio, ya se está conectando con el audio. Es que estás como malo. Ahí va. Déjale 2 segunditos, ya se va. No, no ha podido. Dice que no. Hermana Lady, ¿nos escucha? ¿Usted nos escucha? Mueva una mano si nos escucha. Aló, buenas noches, hermana Lady, ¿nos escucha? Si nos mueve, sí, si nos escucha, mueve una mano para saber que nos está escuchando. Ella no. ¿Cómo que no? Vuelve a empezar. ¿Distinto? Todo vuelve. Esta se corta. Bueno, ¿y cómo hacemos para que la hermana nos escuche? No, pues ya tocaría
se conectó doble vez. Debe ser otro celular. Ella está intentando desde 2 celulares a ver si alguno le sirve. Ah, perfecto. Pero como que no. Hola, hola, hola. ¿Nos escucha, hermana Aleide? No. En el celular tiene que darle. Hermanito Lau, qué pena. No, mi mamá dice que no le funciona, entonces yo creo que va a tocar seguir con la clase y pues así seguirla grabando para que ella la pueda escuchar. Pero ella no se escucha. No, señor. ¿No nos escucha? No. Ella que aparece normal, pero que no entiende por qué no escucha y que ella ya subió el volumen normal, o sea, ella tiene, digamos, permitido todo para poderlos escuchar, pero no. ¿No será el mano libre que le estará fallando? No, y ella ya se lo quitó. Yo la llamé y me dijo que ya se lo había quitado, pero entonces no sé. Entonces que ella prefiere no seguir interrumpiendo, entonces que por favor sigamos. Ok, me lío. Bueno, Igual yo en la próxima clase voy a tratar de estar con ella para ver qué pasa, porque... Ok, perfecto. Bueno, mis hermanos, estábamos hablando de la iglesia. Asamblea de Dios somos pentecostales, que creemos en el poder y en el bautizo del Espíritu Santo, y trinitarios, que creemos en un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Normalmente en la Iglesia Católica se ve mucho cuando se presentan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y casi en todas partes lo usamos. Pero hay iglesias, mis hermanos, iglesias, denominaciones que no creen sino en el Padre. Hay otras que solo creen en el Hijo. Por ejemplo, los famosos Jesús solos. Hay unos que, por ejemplo, los que creen solo en el Padre, por ejemplo, los testigos de Jehová. Para ellos no hay ni espíritu ni hijo. Solo Dios como tal, un solo Dios. De hecho, ellos son unitarios porque para ellos no hay nada sino un solo Dios. Pero en la Biblia, es una invitación que las lean cada vez que puedan leerlas, así sea por el celular. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el pegante entre los dos es el Espíritu Santo. El que nos lleva de las manos es el Espíritu Santo. El camino es Jesús, el destino es el Padre, y el que nos lleva de la mano, nos acompaña hoy, es el Espíritu Santo. Entonces, esa es la Asamblea de Dios. Si usted ve, por ejemplo, hay bautistas, no sé si han escuchado hablar de los bautistas, de los cuadrangulares, la carismática, de avivamiento, son denominaciones. Todos los que creen en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y lo reciben como su Salvador, vienen a ser cristianos, hijos de Dios. Esa es la iglesia
del Señor. Él no viene por denominaciones. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar, que son bebecitos espirituales, algo que se llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es algo más o menos como en las películas, que en un abrir y cerrar de ojos, todos los que tienen a Jesús en su corazón desaparecen. Desaparecen. Y va a pasar. Se los puedo apostar que va a pasar. Y va a ser la locura. Por eso es que hoy el mundo está preparando, el diablo está preparando al mundo para eso. Como el diablo es mentiroso, engañador, le está metiendo a la gente el tema de los extraterrestres. Extraterrestre por acá, extraterrestre por acá. Para que cuando él vea que se espante una parte de la población, los hijos de Dios, los cristianos, la locura, cuando usted no ve a su vecino, cuando sus vecinos no los ve a usted, va a comenzar a enloquecerse. Entonces ellos van a salir con el cuento, yo me imagino. Ah, eso fue que vino los extraterrestres y se lo llevaron. Eso no fue Jesús, eran los extraterrestres. Pero mentira, eso ya está escrito en la Biblia. En Apocalipsis, en la carta de Daniel ya habla sobre eso. Jesucristo viene por su iglesia, va a llevar. Y eso va a pasar en cualquier momento. Eso lo venimos predicando desde hace 2000 años, ese mismo mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente se nos burla. Ah, pero con ese cuento llevan 2000 años y nada que llega. Pero el Señor dice en su palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando un ladrón le deja un letrero en su casa que le dice, el viernes en la noche la voy a robar. Nunca. Queda callado. Cuando menos usted piensa, cuando usted está de fiesta, de parranda, de paseo, descuidado, durmiendo, roncando, cuando ¡fácata! Le mete el ladrón. Ese fue el ejemplo que puso el Señor Jesús para su venida. Cuando menos pensé, a venir. Pero no nos desviemos mucho, que esos son como de las últimas lecciones. Que somos una iglesia, la Asamblea de Dios, que somos pentecostales trinitarios. Listo. Tenemos una visión, como las empresas. Ahorita eso, la visión de la iglesia nuestra es llegar a más personas, extender el reino de los cielos en Bosa y hacer sucursales en muchas partes. Ser ese instrumento del Señor para llevar su palabra. ¿Y cuál es la misión? Han escuchado, todas las empresas tienen visión, misión y valor y todas cosas. La misión es esa, predicar el evangelio. Predicar el evangelio genuino, sin mancha, sin arandelas. Como quedó, dijo el fotógrafo. Lo que la palabra diga. Si la palabra dice que el borracho no entrará al reino de los cielos, hay que decírselo. Mi hermano, usted si sigue en borrachera no va a entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué le digo mi hermano? Porque hay cristianos, entre comillas, que todavía se pegan sus tragos. La palabra dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y hay simplemente cristianos que echan unos mentirones, pero bravos. Ellos no van a entrar al reino de los cielos. Si es fornicario y adúltero, pues menos. Si es idólatra, frío. ¿Qué es idolatría? No es solo ir a rezarle al divino niño. No es solo tener un crucifijo acá en el pecho. No es solo eso. Solo que el lugar a Dios. Tal cual. Si su pareja le quita el primer lugar a Dios, usted la está poniendo por encima de Dios. Entonces ya eso es una idolatría. Cuando tienen hijos, a ese niño le quita todo y todo es para el niño. ¿Y Dios qué? La empresa, el dinero. Hay gente que no ven sino por su dinero, por su empresa, por su carro, por el ciclismo, por el fútbol, y para ellos no hay nada más. Eso es idolatría. Idolatría. Entonces, lo que diga la palabra, eso somos nosotros en la Asamblea de Dios. Procuramos mantener un evangelio genuino, sin contaminaciones. La palabra, el Señor enseña que la palabra de Dios es como ese alimento para nuestras vidas. Y nos advierte de que no consumamos alimento adulterado, vencido, podrido, hecho, si me entienden, dañado. No, como viene. Y hay dos tipos de alimentos en la palabra. Para los bebecitos espirituales como ustedes, que están apenas aprendiendo, uno los lleva con compoticas, con consumé, con palabras suaves, suavecitas. Cuando usted comienza a crecer en el evangelio,
a crecer en el evangelio, ya no le puedo dar con pollo. Hay que darle yuca, con plátano, con un pedazo de gallina, porque ya usted es más fuerte. Lo mismo ocurre en el evangelio, entonces ya usted comienza uno a profundizar en los misterios del evangelio, en las profecías. Por ejemplo, lo que hablaba ahorita del rato, de la santidad, de la sanidad interior, de cuidar su espíritu, la relación con Dios. Ya usted comienza a entender lo que es el fuego del espíritu en su vida. Pero cuando es un bebé, pues apenas hay que decirle lo básico. ¿Y qué es lo básico para un bebé como ustedes? Ustedes sepan que Jesucristo es el Salvador, no es más. Es la siguiente lección. Que ustedes sepan que solo a través de Jesucristo hay redención de pecado. Y que hay un cielo y un infierno que viene después de la muerte. El mundo le dice a la gente, para engañarlo, o sea, el diablo, que el infierno es acá. Que lo que usted hace aquí lo paga. No escucha a mucha gente diciendo eso, pero la palabra no dice eso. La palabra dice que su pecado tiene consecuencia aquí en la tierra. Pero cuando usted muera, de seguro si el Señor Jesucristo no viene antes, vamos a morir todos. Ahí va a pasar algo. O se va para el cielo o se va para el infierno. No hay más. Y ahí vuelvo y repito la frase del fotógrafo. Como quedó, quedó. No hay nada que hacer. Sí. El que se salvó, se salvó. ¿Qué más le cuento de nuestra iglesia? A ellos nosotros se la enviamos en la primera lección, dice lección 1. Creemos en la evidencia, en la obra de Jesucristo. Para nosotros, mis hermanos, y es algo importante, la iglesia Asamblea de Dios y todas las iglesias de sana doctrina, porque no les quiero decir, ni ustedes se vayan a decir que solo Lirio de los Valles o Asamblea de Dios es la única perfecta. No. Todos los que mantengan la palabra de Dios genuina, también delante de él. No importa la denominación. Puede ser Avivamiento, puede ser el Movimiento Misionero Mundial, puede ser Bethesda, puede ser Cuadrangulares, puede ser Bautista. Mientras estén bajo la palabra de Dios, a la presencia de Dios, también. El problema es cuando se salen de ahí. ¿Qué decimos nosotros, mis hermanos? En Filipenses 1:21, para que más adelante lo lean. Filipenses 1:21. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos que para él el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y aclara, y el morir es ganancia. Es ganancia. ¿Por qué él dijo eso, mis hermanos? Porque él no le importaba, Pablo era de plata, era una persona de plata. A él no le importaba la plata, él dejó todo eso. Pablo era una persona que tenía poder en el Imperio Romano. Era un peso duro. Él dejó todo eso por seguir a Jesucristo. Y en ese momento de su ministerio, él dijo, para mí el vivir es Cristo. Si me apedrean, si me capturan, si me meten preso, no me importa. Yo vivo para Jesucristo. Ese es el ejemplo de un verdadero cristiano, mis hermanos. Nosotros debemos tener a Jesucristo en el centro. En el centro. Porque el que murió en la cruz no fue el pastor. El que murió en la cruz no fue un político. El que murió en la cruz no fue nadie más sino el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre. Él es nuestro Salvador. Él es la llave de nuestra salvación, nadie más. Jesucristo. Por eso todo nuestro mensaje, toda nuestra fe debe estar centrada en Él. Él es la clave. Él es el que nos lleva al Padre y Él es el que nos manda al Espíritu. Él es el chacho de la película. Nadie más. Con el respeto que se merecen los que creen en San Pablo, San José, la Virgen María, la Virgen Magdalena. Ellos no mueven un dedo. Ellos existieron, sí, pero murieron. Y como cualquier muerto, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, así está, igualito, muerto. Y ahí no se mueve. Pero el Señor Jesucristo fue el único, no el único que resucitó, porque han resucitado varios, pero fue el único que él mismo por su poder resucitó. Ustedes recuerdan, él murió, fue enterrado, y a los 3 días se movió la piedra del sepulcro y salió. Y les decía yo ahorita que después de eso, volvió y se les presentó a los discípulos y caminó con ellos 40 días, mis hermanos. Arriba y para abajo enseñando, después de muerto.
Él andaba con sus heridas en las manos, en los pies, en el costado. Por eso ve que le dijo a uno de sus apóstoles, Tomás, el incrédulo, porque cuando a él le llegaron con el chisme de que Jesús había resucitado, Tomás no creía. Por eso se llama incrédulo como Tomás. No sé si han escuchado la frase. El Tomás era... Y él dijo, hasta que yo no vea, no creo. Y sí, señor. Entonces el Señor le dijo a Jesús, le dijo, vea, meta el dedo acá. Y ahí el man sí quedó boquiabierto y creyó. Y el Señor Jesús dijo una palabra muy bonita para nosotros. Dijo, bienaventurado el que cree sin haber visto. O sea, bienaventurado mi hermano Carlos, bienaventurada mi hermana Marcela, que no está viendo a Jesús ni metiendo el dedo en la llaga, pero le está creyendo a él. No me cree a mí, no le cree a su mamá, no le cree al pastor, le cree a la palabra de Dios. Nosotros solo somos un parlante, un mensaje, un vendedor de Dios, por decirlo así. Pero Él es el chacho de la película. Para nosotros, el centro de nuestra iglesia es Jesucristo, no más. Y dice que nosotros creemos que Jesús cambia la vida de las personas, segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, para que por favor lo lean más tarde y comprueben lo que les estoy diciendo, por favor lo estudien. Segunda de Corintios 5:17 dice, palabra más, palabra menos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que nosotros creemos que el Señor transforma la vida de las personas. Hay personas que eran drogadictos, alcohólicos, brujos, mujeriegos, prostitutas, homosexuales, sicarios, malos como ellos solos, malas como ellos solos, y el poder de Dios los cambia. Y uno escucha, ¿cómo es posible que esa persona que era tan sinvergüenza ahora esté con una Biblia predicando el Evangelio? El único que puede hacer eso, mis hermanos Carlos y Marcela, es el poder de Dios a través de Jesucristo. Él cambia la vida de las personas. Ustedes están comenzando, y lo decía mi hermano ahorita, mira, solo está mi mamá, ahora voy yo. Pero ella tiene una promesa y es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo sé que ella está pegada a esa promesa. Y yo los invito a que ustedes también se peguen de esa promesa. Porque todos queremos lo mejor para nuestra familia. Si hubiera un mega paseo y estuvieran dando boletas y usted las tuviera, usted quisiera llevárselos a todos a ese super paseo. Europa, por allá. Pero cuando llegan las boletas para el cielo, usted quisiera, yo quiero que toda mi familia vale una boleta, que todos se vayan para el cielo. Porque yo sé que si no se van para el cielo, se van para el infierno. Y yo no quiero ver a un tío, a un primo, a un vecino, a un amigo, a un parcero, a una parcerita en el infierno. Porque me daría tristeza. Pero más adelante, cuando sean adultos espiritualmente, le vamos a hablar sobre eso. ¿Qué pasa con las almas? ¿Qué pasa allá? Porque el cielo, el Dios dice que en el cielo todo será gozo, alegría. Entonces, pero ahí los dejo para que sigan estudiando. Entonces, si usted dice, se quedó eso, ¿cómo es que no me va a dar tristeza no ver a mi hijo, a mi papá, a mi tío, a mi parcero? Todo está en la Biblia, no se preocupe. Hermanos, sigamos, que no hemos avanzado en la primera parte. Entonces está claro que pertenecemos a la Asamblea de Dios. En Colombia está dividida por concilio y por distrito, pero eso no importa tanto, eso no. En la iglesia, ¿se acuerdan que hablábamos, mi esposa le explicaba de una pirámide invertida, la estructura? Sí. ¿Qué quiere eso? Que en la parte de arriba está la mayoría, por decir algo, el pueblo. ¿Quiénes son el pueblo en la iglesia? Los fieles, los creyentes, los asistentes, por decirlo así, las personas. Después viene, la pirámide va cogiendo angulito, angulito, y vienen los líderes, ¿cierto? Y después los coordinadores, y por último, el pastor. Entonces, así, con muchos fieles, unos cuantos líderes, poquitos coordinadores, y uno o dos pastores. Nosotros somos una iglesia atípica en el sentido de que manejamos dos pastores. Pastor general, pastor presidente. ¿Por qué? Porque el chacho de la película El Lirio de los Valles es el pastor Rafael. Pero él por problemas de salud no puede estar, entonces le delegó esa responsabilidad al pastor Oscar, es el que está presente. Pero ante las asambleas de Dios, el que responde es el pastor Rafael.
Pero normalmente una iglesia cualquiera solo debe tener un pastor. ¿Pastor? ¿Qué es un pastor? ¿Recuerdan las ovejas? El pastor es el que cuida ovejas. Y guía. Guía. Ok. Y nosotros, ustedes y yo, somos ovejitas. Entonces, el pastor tiene la responsabilidad de cuidarnos. El Señor, de cuidarnos. No, princesa. ¿Y cómo nos cuida el pastor? Él no puede ir a su casa a darle las buenas noches. Ay, Carlito, venga, lo arropo. No, no puede. Ay, Marcelita, ya comió, venga, le saque. No, 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 no puede. ¿Cierto? La obligación de él es espiritual. ¿Se acuerdan el alimento espiritual del que le hablaba? La compotica espiritual. El sancocho de gallina. La misión de él es que nosotros recibamos buen alimento espiritual. Porque si el pastor se tuerce, como hay muchos pastores torcidos, ¿a qué nos llamamos a mentiras? Todos tan grandecitos, saben que en el reino del Señor hay de todo. Falsos, unos lobos con cara de yo no fui, perversos. Dice la palabra mercaderes de la fe. Y peores. Hay unos pero depravados que no son malos, son perversos. Y pastores. Hablando así duro. Me están regañando. Bueno, ya me hizo perder la idea. Bueno, entonces el pastor tiene esa responsabilidad de cuidarnos nosotros. Otra responsabilidad que tiene el pastor ante Dios, ante el gobierno y ante nosotros es cuidar las finanzas de la iglesia. Porque al nombre de él es el que llegan los servicios. Él es el que tiene que pagar los empleados de la iglesia. Ya tenemos a alguien que cuida, alguien que hace aseo, alguien que hace mantenimiento, alguien que, bueno, hay sueldos y él es el responsable de eso. Si Dios no quiere llegar a pasar una tragedia en la iglesia, al primero que llaman a declarar la justicia, ¿es a quién? Al pastor, es el responsable legal de la iglesia. Entonces, hay algo que se conoce como los diezmos, las ofrendas y las primicias, o sea, plata o cosas que la gente da. No se las dan al pastor. Y eso tienen que tenerlo claro ustedes los que son bebecitos. Eso es para la obra de Dios, para la iglesia. ¿Qué dice el mundo? Es que Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Para qué le llevo más plata? ¿Ya han escuchado esa frase? Eso es para que el pastor le eche gasolina a su carro. Eso es para que el pastor se vaya a comer bien rico y yo comiendo arroz con huevo. Esa es la mentira que dice el mundo. ¿Por qué nosotros llevamos diezmo y ofrenda? Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, por algo que están haciendo ustedes, por obediencia. ¿Por qué ustedes se quieren bautizar? Por obediencia. Y en la misma obediencia el Señor dice, traed tus diezmos y ofrendas al alfolí y haya provisión en mi casa. ¿Dónde está eso? ¿Malaquías? En Malaquías. Eso es un mandato de Dios. Haya bendición en mi casa. Y adelanta, y más adelante dice, probadme ahora en esto. Si no, abriré las puertas de los cielos y derramaré bendición sobre su vida hasta que abra. Pero eso es otra lección. El pastor es el último, pero digamos que es el responsable. Lo más importante son las ovejas. Hay una parábola, un cuento, una historia del Señor donde dice que el buen pastor tiene 100 ovejas y hay una oveja que se le descarría. ¿Y qué hace el buen pastor? Deja estar encerradas en el establo, con cuidado. No las deja descuidadas, las deja ahí quieticas y se va al monte a buscar la oveja perdida. ¿Por qué? Porque él sabe que es responsable de esas ovejas. El pastor, en este caso el pastor Oscar, el pastor Rafael, son responsables de nosotros. Porque si él comienzan a hablar herejías, mentiras, cosas que no son para beneficios de él o palabra de hombre, a nosotros pueden que nos engañen, pero a Dios no. Y Dios le va a coger y les va a meter una apretada de oreja bien brava. Porque con Dios no se juega, y menos con sus ovejas, porque todas esas ovejitas que usted ve en Lirio de los Valles y en todas las iglesias cristianas son redimidas por la sangre de su hijo. No sé si usted alcanza a entender lo que es sacrificar un hijo para que otra persona se salve, para que esa persona después por culpa de otro se pierda. O sea, la culpa del otro, dice la palabra que hay de aquel que me hace caer uno de los pequeñitos. Ay de aquel, mejor le fuera no haber nacido. Pero bueno, sigamos. Entonces, esa es nuestra estructura de la iglesia. Lo más importante son las ovejas.
Los liderazgos y los coordinadores, ¿quiénes son, mis hermanos? Es lo que en la Biblia se conoce como los diáconos. Son personas que desean servir, personas que desean apoyar al pastor. Porque resulta como cualquier empresa. El pastor no lo puede hacer todo. ¿Se imagina usted el pastor predicando, recogiendo las ofrendas, dando la bienvenida, dando clase de niños, recibiendo a los nuevos? No puede. Él nombra personas y hay unas condiciones para esas personas. No es cualquier persona. Una de las primeras condiciones es ser bautizado. Porque el bautismo es la pauta para comenzar a servir. Y les voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Cuántos años vivió en la tierra el Señor Jesucristo? 33. Punto para Carlos. Muy bien, 33 años. ¿A los cuántos años comenzó su ministerio? Uy, creo que a los 30 el ministerio de Jesús fue corto. 2 puntos para Carlos. Muy bien, a los 30 años. O sea que él vivió 30 años como cualquier hombre. Y era un buen hombre que andaba a la pata de la mamá. ¿Se acuerdan una historia de la boda donde convirtió todo en vino, el agua en vino? Él le dijo a la mamá, palabra más, palabra menos, todavía no me ha llegado la hora, no me palanqué cosas que no son, déjeme quieto, déjeme sano. Y la mamá, como toda buena mamá, comenzó con su cantaleta y lo hizo que transformara el agua en vino. ¿Quiénes eran amigos de ella? Para no dejar embalado al novio, lo hizo que hiciera el milagro. Pero el Señor Jesús al dicho todavía no llegó más. ¿Cuándo comenzó el ministerio del Señor Jesús? Cuando se bautizó. Ahí arrancó el ministerio del Señor Jesucristo. Antes fue una persona normal. De hecho, era carpintero. Más adelante la gente, cuando lo comienzan a ver haciendo milagros y señales, dice, pero este no es el hijo del carpintero. Es como ver a Carlos más adelante predicando, a Marcelo. Van a decir, pero este no era el sinvergüenza que se la pasaba por acá haciendo cosas que no se debían. Esta Marcela no era la que, mejor dicho, acababa con Raimundo y todo el mundo a punta de trompada. Y ahora dice que predicando. ¿Sí me entienden? Eso le dijeron a Jesús, porque Jesús vivió como una persona cualquiera. Que cuando él comenzó a milagro, el mundo comenzó el típico disociador. Pero ¿y este de dónde salió? No, él no es el hijo del carpintero, su mamá no es María, sus hermanos no son los con los que jugamos fútbol acá. Todo eso. Pero cuando él se bautiza, arranca el ministerio. Entonces, por eso la importancia del ministerio, el bautizo, porque es la entrada para comenzar a servir. Recuerda que le hablaba de los líderes y los coordinadores. La primera condición de ellos es que sean bautizados. Porque cuando alguien es bautizado es porque se supone que ya recibió a Jesucristo como su Señor Salvador, le dijo públicamente al mundo, a las personas, muere el viejo hombre, se sumerge en estas aguas y nace un nuevo hombre. ¿Para qué? No para chicanear, para servirte, Señor, para obedecerte. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor Jesús tenía su plan ya trazado. Él sabía que lo iban a crucificar a los 3 años. De hecho, él ya sabía que uno de los hombres que iba a escoger lo iba a traicionar, que era Dios. Pero ni Carlos ni Marcela tienen ni idea de lo que Dios tiene preparado para ustedes. De pronto usted dirá, nah, yo me quedaré por ahí si acaso hago el loco en la iglesia y no hago nada. Pero solo Dios sabe qué tiene. Créanme que yo hace unos años no me imaginaba estar dando clases de discipulado. Yo me imaginaba era ahí haciéndome loco en la iglesia, sentándome en juiciosito. ¡Ah, gloria a Dios! Más, ¿ya? Coma, pero ¿y qué? Y no trabaja. Coma cosas espirituales, pero ¿y qué? Y hubo un momento en mi vida, el Señor como que, hey, ¿tú qué? ¿Solo engordando? A producir papá. Y yo no sé qué pasó, la verdad no sé qué pasó. Cuando me di cuenta ya yo estaba orando, ya yo estaba intercediendo, ya después me pusieron a enseñar. Me han dado el privilegio de dar algunas enseñanzas, que ya hasta prediqué mi primera predicación en un altar, casi me muero del nervio, pero fue algo impresionante. Pero si usted me pregunta a mí eso hace 2 años, ni la más mínima idea de que eso iba a pasar. Y eso que yo nací como Carlos, en un hogar cristiano. De chinche me llevaba. También me aparté, igualito. Me aparté y volví. Y cuando volví a hacerme loco. Ahí,
Nadadito perro, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Y así duré muchos años, hasta que hubo, ¿se acuerda qué es lo que da el poder? Lo dije ahorita. ¿Se acuerdan? Marcela va perdiendo 2-0. El poder da Es un profesor. testimonio, ¿no? Testimonio y predicar su palabra y hacer milagros. ¿Quién lo da? Eso es lo que da el poder. ¿A través de Al quién? Espíritu Santo. Ese es. Ay, Vea, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de uno, lo pone a uno a dar clase de discipulado. De lo contrario, uno no da clase de discipulado. No, ni por nada del mundo. Entonces, no se preocupe. Cuando el Espíritu Santo los coja a ustedes, solo Dios sabe dónde los va a llevar. Solo tengan un corazón dispuesto para hacerlo, mis hermanos. Mis hermanos, en la iglesia hay unas cosas, unos subgrupos, y les quiero hablar. Primero tenemos algo que se llaman los grupos familiares. ¿Sí lo han escuchado? Grupos sí. familiares. Eso es una estrategia de hombre. O sea, lo crearon los hombres. ¿Para qué? Para masificar, para llevar más el evangelio. ¿En la época del Señor Jesucristo había internet? No. ¿Había canales de televisión? No. ¿Había emisoras? No. Entonces, ¿cómo le tocaba a ellos llevar el evangelio? En un rollo escrito la palabra y camine. Y eche de un pueblo para el otro y comenzaban como locos en la plaza o en la sinagoga, en la iglesia, a predicar. ¿Saben ustedes de alguien que fue crucificado allá en Jerusalén? Jesucristo, el Hijo de Dios. Vea, Él resucitó. Así comenzó el evangelio. Pero como las cosas cambian, ahorita tenemos emisoras, tenemos Zoom, tenemos internet, y los grupos familiares fueron una de las estrategias para llegar a más personas. Porque había muchas personas así como ustedes que se quieren reunir, pero de pronto los domingos trabajan. De pronto los domingos no pueden. Entonces, el sábado, por ejemplo, se hacen los sábados, en la tarde, casi todo el mundo trabaja hasta el sábado media, para que en grupos más pequeños, por eso se llama grupos familiares, alguien abre las puertas de su casa y invita y comparten la palabra. Hay dos beneficios de esa estrategia. Primero, te lleva el evangelio a partes remotas. Por ejemplo, a esos barrios de Bosa donde no va nadie por lo peligroso, allá hay una casa que abre las puertas para que se predique el evangelio. Allá, el otro beneficio es que hay personas que comienzan a ejercer su ministerio. ¿Se acuerdan de los diaconados? Entonces, en cualquier momento le dicen, hey, Carlos, este sábado prepare una enseñanza para el grupo familiar. Marcela, aliste las canciones, mamá, a cantar, pues. Entonces dice, pero cuando usted tiene un corazón dispuesto, usted no le dice al Señor, es que yo no canto. Te dice, con mi voz de tarro voy y canto, no hay problema. Marcelo, Carlos dice, no importa. Yo nunca he predicado, pero yo así sea un versículo, yo lo llevo. Y hablo lo que Dios me dé. Cuando uno dispone su corazón y se deja usar por el Espíritu Santo. Entonces, los grupos familiares es una de las cosas que tenemos. Otra que tenemos en la iglesia son las consejerías y los discipulados. Entre los discipulados, lo que ustedes están haciendo es coger a las personas nuevas que han recibido a Jesucristo y comenzar a formarlos, prepararlos para que den el paso del bautismo. Antes no era así. ¿Cómo se bautizaban antes? ¿Cómo comenzó los bautizos? Llegaba Juan el Bautista, que fue el primero que comenzó a bautizar así. De hecho, fue el que bautizó a Jesús. Y comenzaba a predicar el evangelio de arrepentimiento. A gritarle a la gente en la cara, usted es un pecador sin vergüenza, idólatra, infiel. Y han hecho lleno del Espíritu y comenzaba a predicar. Y le decía, arrepentidos. Y cuando las personas se arrepentían, que decían, sí, soy pecador, yo le decía, venga, y los meto en el río, le pego su chapuzón y los bautizo. Para que usted públicamente le diga a la gente que sí era pecador, pero cuando sale del agua ya usted está diciendo, no voy a llegar a pecar. Eso es hipotético en el sentido de que uno sigue pecando, pero en su corazón ya está la disposición de no pecar más. ¿Sí me entiende la diferencia? No es que cuando usted se bautice, ay, San Marcela, ay, San Carlos. Ustedes van a pecar. Algunos así sean pequeñitos, pero lo van a hacer. Pero ya va a haber dolor en su corazón. Usted dice, no, párela ahí. Párela ahí. Esos son los discipulados. Y las consejerías, ¿qué son, mis hermanos? Para todos.
Si usted tiene problemas en su casa, ahí hay consejeros de familia. Si usted tiene problemas con su pareja, con su esposa, que es lo que Dios dispone, ahorita están muy de moda las uniones libres. Eso no está bien visto ante los ojos de Dios. Lo ideal es que las personas se pongan serias y se casen. Hay muchas parejas aún en la iglesia que viven en unión libre, pero ellos son conscientes de que tienen que arreglar su situación ante Dios, ante los hombres. Porque usted ante los hombres puede vestirse de blanco y casarse y seguir siendo un sinvergüenza. ¿Entiende? Es ante Dios, ante Dios. Pero como Dios quiere que usted sea derechito, cosas como esas. Entonces, esas consejerías se dan ahí. Las parejas nuevas, jóvenes, cuando se quieren casar, pasan por un curso de prematrimonial. Allá los enseñan, le dicen, vea, piénselo bien. Pero a mí los que llegan conmigo no se casan, porque yo piénselo bien, hombre, eso es duro, eso no se metan en esa vaca loca. Pero bueno, al final deciden casarse, no me hacen caso. Consejería de todo tipo, consejería espiritual, mis hermanos. Usted dice, mis hermanos, yo siento que en la noche algo se me posa sobre mi cuerpo y no me deja respirar. Hermano, yo siento que me mueve en el closet, el armario. Hermano, yo siento que hay algo debajo de la cama. Mi hermano, yo veo sombras que se me mueven y son literal. Son literal, son reales. Eso es real. La gente cree mucho en eso, pero se les dificulta creer en Dios. Creer en Dios. Entonces hay consejerías para eso. Ahí está el grupo de intercesión y oración. Ese grupo de intercesión y oración es para eso. Esos son los guerreros espirituales de la iglesia. Las personas, hombres y mujeres, no hacen sino doblar rodillas por todas esas peticiones. Entonces usted dice, no, que necesito un empleo. No, que necesito novio o novia. No, que necesito comprar casa. No, que necesito pagar el arriendo. Es que la iglesia le dé la paz. Esa petición usted la pone primero ante Dios y la lleva ya a que ese grupo de intercesión sepa, no tiene que poner su nombre, que hay una petición. Entonces uno la lee, yo estaba ahí, estoy ahí. Señor, mira, esta persona está pidiendo oración por un familiar que tiene COVID. A mí no me interesa más nada, solo comienza uno a declarar el poder de Dios en la vida de esa persona. Y declara. ¿Qué más hace ese grupo de intercesión? ¿Por qué es tan importante? Cuando el pastor está predicando, cuando la iglesia está activa, la alabanza, ese grupo de intercesión está por allá en un cuartico de rodillas, orando para que el Espíritu Santo, que es el chacho de la película, comience a moverse. Y esa palabra no sea solo palabra de hombre y palabra suave, sino que lleve poder, contundencia. Y ahí es cuando las cosas comienzan a suceder. En estos días, mis hermanos, les comparto, ha habido muchos milagros, muchas señales, porque el Espíritu ha respaldado. Vea, milagros económicos, milagros de sanidad, restauración de hogares que estaban vueltonadas, que ya no daban un peso. El Señor, chin, 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 y pum, cuadrado. Pero cosas no de hombre, o sea, no fue que la mujer ni el hombre se portaron bien, sino que el Señor metió la mano y arregló ese hogar. Y ahí están los testimonios. Él lo hizo en la época de Jesús, lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo. Porque su palabra es viva y eficaz. Eso no falla. ¿Qué otro grupo hay? La escuela de liderazgo. No sé si la han escuchado. Cuando la iglesia estaba abierta se hacía todos los miércoles a las 7 de la noche. Y habían como por curso. Ustedes ahorita están en kinder. No, ni siquiera en kinder, como en pre-kinder, por allá en párvulos. ¿Cierto? Hasta que cuando entran al bautizo comienzan su primaria y secundaria espiritual, hablando de conocimiento. Entonces, esa escuela de liderazgo son eso. Cada 6 meses hacen un curso. Usted comienza con doctrina básica, que es lo primero. Es enseñarle un poquito más de todo lo que yo le repito lo mismo, pero con más texto, con más fundamento. Después sigue, por ejemplo, servicio, servidor y comienza. Usted va ascendiendo, pasa a bachillerato y demás. ¿Cuál es la mayor especialización para un cristiano, en este caso así hablando? Ir al instituto bíblico. Es una universidad. No es para que usted sea pastor, sería lo ideal. Hay mucha gente que va solo por conocimiento, por aprender. ¿Por qué? Porque los servidores del Señor no son solo pastores. Hay evangelistas, misioneros, maestros.
Y son personas que tienen hambre y quieren profundizar más. Ahí les comienzan a hablar del hebreo, del arameo, de todo el origen de las palabras, de por qué esto para acá, cuál es el contexto, por qué Juan vio 3 cielos, por qué fue al 7º cielo. Eso se lo comienzan a explicar menudito, conocimiento. Pero la esencia de todo eso es el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Por eso es que en la iglesia hay ancianas y ancianos que no tienen sino 3º y 2º de primaria. A duras penas leen y escriben, conocidos, pero tienen un poder de Dios, cosa impresionante. Acá me están diciendo que ya me pasé 1 hora ahí para que ahí le echo el agua. No sé cuánto tiempo tenga. Yo tengo toda la noche, pero no sé qué cosa es. Yo también. Mi señora no, ya me miró feo. No, es porque también el tiempo de ustedes y todo, no sé. No, yo no tengo inconveniente. Bueno, mamá, creo que solo vamos a terminar esta lección porque esta era la fácil. La otra es más larga y si esta me chupé toda la hora, la otra no sé cómo nos va. Si es caso, nos reunimos mañana o pasado, no hay lío, cuando ustedes puedan, y vamos haciendo la otra. Pero lo que le dije al comienzo, aquí el afán no es de correr. Pam, 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 apunta ahí rápido y escriba y pum, ya listo para la otra. No, no, no. La idea es que queden bien alimentaditos espiritualmente. El bocadito de pan espiritual que reciban esta noche les alimente y no les caiga pesado, no les dé digestión, sino que antes se vayan creciendo y como el pollito le vaya saliendo plumita, para que se vuelvan unas águilas espirituales, unos cóndores, no hecho, no depredadores de almas. Entonces, estábamos hablando de, ¿cuál era? La escuela de liderazgo, importante. ¿Quiénes dan esos cursos? Los mismos hermanos de la iglesia. En el caso mío, yo soy alumno. Por eso le digo, el Señor ha hecho una obra en mí en los últimos meses que sirvió la pandemia. Porque, mejor dicho, me ha revolcado. Porque no, el mundo iba lejos. Pero bueno, hay diferentes áreas ministeriales que hay, por ejemplo, de resaltar, no porque esté mi esposa acá, y es lo que es la escuela dominical y las maestras de niños. Es algo que llega al corazón de Dios. Lean la Biblia, lean la Biblia. En los evangelios el Señor Jesús les dijo a los discípulos, cuando estaban regañando a todo ese poco de niños canzones, brincones que hacían escándalo, los discípulos regañándolos, y el Señor Jesús le dijo, no los molesten, dejen que los niños vengan a mí. Y se sentó y comenzó a jugar con ellos, porque el Señor Jesús es feliz con los niños. Los niños son de ellos, dijo más adelante, es el reino de los cielos. O sea, ellos ya lo tienen ganado. Un niño no necesita aceptar a Jesús porque ya lo tiene. Un niño tiene ahí. En la iglesia católica, en la religión católica, porque es una religión, ellos hablan algo del pecado original. No sé si lo han escuchado. El pecado original. Por eso es que ellos tienen con la doctrina de que el bebé nace y a los días toca bautizarlo. Porque ellos tienen la mala enseñanza, es una mala enseñanza, se lo enseñaron así de generación en generación, de que ese niño viene maldito, viene con pecado. Entonces toca bautizarlo para quitarle la mancha del pecado. Ojo con eso. ¿Qué dice Jesús? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? De los niños es el reino de los cielos. El reino de Dios es el mismo. Uno de los cielos, el reino de Dios es el mismo. De ellos, de los niños. Entonces, mis hermanos, cuando alguien le diga, no, que voy a bautizar a mi hijo para quitarle, ¿cuál pecado original? El pecador es el papá y la mamá. Ese niño viene, ¿qué dijo el salmista? El Señor nos formó en el vientre de nuestras madres. Él lo hizo así de lindo y así de linda y así de bello como estoy yo. Él nos formó, nos cuadró el ojito, las naricitas, unos más narizones, otros más orejones. Él mismo nos cuadró, nos talló, como quien hace algo con plastilina, en el vientre de nuestras madres. Más adelante declara el salmista, me conociste, mi embrión vio tu rostro, dijo el salmista. El salmista David dijo, mi embrión, o sea, en esa época que supuestamente no había ciencia y tecnología, el salmista ya reconocía que cuando estaba en la barriga de la mamá, tenía ese contacto directo con Dios. Mi embrión vio tus ojos,
Mi embrión vio tu rostro. De hecho, ¿qué pecado trae ese chinche? Ninguno. El pecado viene después. Un peladito de 2 años, ¿qué pecado tiene? No. Pero a medida que comienza a crecer esa criaturita, y más ahorita, se comienza a contaminar. Entonces, bota la sopa y le pregunta quién botó la sopa, y ya él teme el regaño y de una ya dice, yo no sé. Comienza la mentira. Y ya él comienza a esconderse. Y le pasa lo mismo que le pasó a Daniela. Comienza a sentir vergüenza, temor, miedo. Y de ahí para allá ni se diga, ¿no? Todos fuimos niños y comenzamos. ¿Quién no mintió? ¿Quién no se quedó con las vueltas del mandado? ¿Quién no miró más de lo que debía haber mirado? Niños, todo lo hicimos. Ya comienza a entrar el pecado. Pero un niño como tal es inocente. Un niño no tiene pecado. Entonces, hay ese ministerio de las maestras que están trabajando en el corazón de los niños. Un niño en Saracuna, que son de 2 años para abajo, creo, esas criaturitas no tienen ningún pecado, no necesitan ningún bautizo. Pero más adelante ya comienzan a verse. Tristemente, ustedes han escuchado, y estoy hablando con personas adultas, de que los abusan, de que se aprovechan sexualmente de ellos, de que los utilizan para hechizos y cosas, brujerías, los presentan. ¿Qué hacemos nosotros, el pueblo de Dios? Nosotros no los bautizamos como lo hace la Iglesia Católica. Nosotros cuando tenemos nuestros hijos, se los presentamos públicamente a Dios. Porque antes como padres, nosotros que tuvimos 2, ahí todas las noches cogíamos esa barriguita y Señor, este cabezón que viene aquí adentro de la barriga, te lo presento a ti. Es tuyo, Señor, es tuyo. Apenas nace que el Señor nos da el privilegio de verlo con vida, porque hay muchos bebés que no pasan del parto, mueren ahí. Y nacen bien, y así nazcan mal, o enfermos. Lo que hacemos es presentárselo al Señor. En una ceremonia que se hace en la iglesia muy bonita, donde el pastor, papá y mamá le dice, y los responsabiliza delante de la iglesia y delante de Dios por la vida, no solo física, no porque le compren pañal, leche clean, sino por la vida espiritual de ese niño. Los responsabiliza. Entonces le dice, uno los presenta, Señor, aquí te presento, mi hijo, para que tú los guardes, para que tú los guíes, para que tú los protejas. Uno como padre quisiera protegerlo a todo momento, pero humanamente nos es imposible. No sé, ¿ustedes ya tienen hijos? ¿Alguno tiene hijos? Tengan hijos, el Señor le da esa bendición, y lo entreguen el primer día en el jardín, los veré llorar. Los veré llorar. Mi hermana tiene 10 años. Y cuando ella llegó al jardín, a mí fue la que me dio súper duro. Bueno, espere que tenga los suyos. Y eso, que usted apenas lo va a entregar a un jardín que usted escogió, que usted ya entrevistó a la profesora, usted miró el salón, ya usted está seguro de que iba a estar bien. Y cuando uno lo entrega ya uno siente que se está desprendiendo. ¿Por qué? Porque ya usted siente que no lo va a cuidar. Va a quedar indefenso, que quién sabe qué le va a pasar, que quién le va a limpiar la colita, que quién le va a dar el teterito, que quién esa cosa. El amor de padre. Así ocurre con el Señor. Nosotros somos esos bebecitos. Entonces, esos bebecitos, ese ministerio, las maestras, es muy bonito. Comienzan a crecer, comienzan a venir las cosas. Ustedes no se imaginan, de pronto sí lo han escuchado, las historias que cuentan esas niñas y esos niños. De todo tipo de abuso, de maltrato. Una cosa es darle un chancletazo, un correazo. Eso está permitido y es autorizado por el Señor. Eso es corrección. Otra cosa es maltrato. Que llegan y les lo ponen un hombro de hacerle fuerza. Que le rajan la cara. Le ponen la mano en la estufa para quemársela porque se comió un pan de más. Porque le quitó medio huevo al hermano del huevo revuelto ese que hacen. Entonces le cogió y se comió. Entonces de castigo va y le queman los labios. Cosas como esas sí llegan niños en la iglesia. Por no decir que han sido manoseados sexualmente, abusados sexualmente. Niñas y niños de 7 y 8 años que ya han tratado de abusar de ellos. Y eso va marcando el corazón de los niños. Esas maestras no solo tienen la responsabilidad de enseñarles la palabra, sino de identificar eso y comenzar a orar. Porque ¿qué pasa con esa criatura cuando se ve sometido a eso? Comienza a crear ataduras en su corazón, maldiciones.
Porque uno dice, esta niña, ¿por qué se prostituyó? Una peladita de 13 años, ¿por qué anda por ahí, dicholo así vulgarmente, repartiendo la diestra y siniestra? Porque desde niña fue predispuesta. Hubo un camino le labraron el camino para que el diablo entrara a esa vida y la volviera un 8. Entonces, esas maestras tienen esa responsabilidad, identificar eso y comenzar a orar por eso. Porque el único que corta esas maldiciones, esas ataduras de pecado de todo tipo, el niño que ve al papá pegándole a la mamá, el niño o la niña que ve al papá metiendo a la vecina a la casa, a la pieza, el niño o la niña que ve a la mamá metiendo al vecino a la pieza. Uno cree que esos niños son tontos, no, ellos se dan cuenta. Y todo eso se le va cargando en el corazón del niño. El niño o la niña que ve a su hermano o a su hermana masturbándose. Él sí, todo inocente, el hermano o la hermana dirá, este chinche no. Pero eso va calando el corazón del niño. Y más adelante da fruto. Entonces, este niño, ¿por qué se volvió homosexual? Este niño, ¿por qué se volvió así? O esta niña, ¿por qué se volvió así? Porque se sembró esa semilla de pecado en ese corazón. Y todo lo que se siembra tiende a dar fruto. Entonces, esas maestras tienen esa responsabilidad. Cuando usted ve la escuela dominical, ellas no solo van a jugar y a darle clase. Hay unas maestras orando, intercediendo por esos niños. Porque solo Dios sabe qué hay en el corazón de esas criaturas. No sé si han escuchado hablar, yo sé que son bebecitos espirituales, de liberaciones de demonios, liberaciones espirituales. Uno por lo general lo espera en alguien grande, que ha andado y de hecho y deshecho. Cosa impresionante ver cómo Dios comienza a liberar a esos niños. Cómo comienza a manifestarse todos esos demonios ahí. Y a salir, no es que se manifiesten y a pelear. Se rebotan, se revuelcan, pero sale. Los hace libre por el poder del Espíritu, por el poder de la palabra, por el poder que hay en el nombre de Jesús. Entonces, ese es un ministerio que hay en la iglesia que es muy importante. Que yo lo aplaudo mucho por lo que hace. Están los servicios de jóvenes. Está en cabeza del hermano Sandro, no sé si lo tienen referenciado, yo creo que sí. El Sandro, el hermano Mauricio, la hermana Diana. Ellos están muy pendientes de los jóvenes, porque si los chinches tienen esos problemas, imagina a los jóvenes de 13 para arriba. Eso ya han hecho de pronto hasta más que nosotros. Algunos con su carita de yo no fui, otros que son hijos de siervos de Dios, pero en la casa y en la iglesia. Cuando van al colegio, en la calle son unos diablos. Fuman marihuana, fuman cigarrillos, se emborrachan, se drogan, se prostituyen. Esos jóvenes. No todos, ¿no? Claro. Entonces, a ellos, aparte de enseñar la palabra, tienen esa sensibilidad del espíritu para identificar esos problemas y comenzar a trabajar en la vida de ese joven. Porque son jóvenes. Un joven es fácilmente seducible, fácilmente manipulable. Y nomás vean la protesta de la semana pasada. Eran jóvenes, manipulados por unas ideas, por unos pensamientos, por unos conceptos, y les importó 5 todo, y se fueron a quemar la ciudad. Los manipulan. Bueno, vamos a seguir que ya me volvieron a regañar. Hay algo que se llama la red de caballeros. Es para eso, caballeros, el grupo de parejas, es para atender a las parejas. Está el grupo de alabanzas, ¿lo han visto? Tienen un líder, normalmente es el hermano Oscar Rodríguez. Está el grupo de intercesión, en cabeza de la hermana Marina Bejarano. Está el grupo de seguridad. ¿Lo han visto lo del chaleco, eso que dice seguridad? ¿Ujieron? En cabeza del hermano... ¿Señor? El hermano... Sí. Los de logística, que son el Rey Ignacio. Ahí vamos. Bueno, mis hermanos, ya el último puntico y los dejo dormir. Hay 5 bases de nuestra creencia, 5 bases de todo lo que estoy diciendo, de lo que creemos en Asamblea de Dios. Asamblea de Dios, Lirio de los Valles. La primera, que apunta ahí. Creemos en la salvación a través de Jesucristo. Ya me he escuchado el credo de los católicos. Creo en Padre, Santa Madre, creo en Padre, creo que soy. Digamos que nosotros tenemos un creo, pero no así. La primera condición no importa el orden.
Una de las condiciones es que creo que soy salvo a través de Jesucristo. Creo de la salvación a través de Jesucristo. La otra es que creo que el Señor ordenó el bautismo en agua y la Santa Cena como un mandato de Él. O sea, eso no se lo inventó el hombre, sino que hay que bautizarlo así como ustedes, en agua, y practicar la Santa Cena. Eso lo creemos. ¿Por qué se lo digo? Porque hay iglesias que no creen en eso. No bautizan y no hacen Santa Cena. Creemos, el tercer punto, en el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Una de las manifestaciones de esa es hablar en lengua. El cuarto punto, ya se los había explicado ahorita. Creemos en un solo Dios, compuesto por 3 personas. En un solo Dios verdadero manifestado en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el último punto, creemos en la santidad. En la santidad. A través de, ¿cómo logramos la santidad? A través del Señor Jesús, del Espíritu Santo y de su palabra. Mis hermanos, ya termina la primera lección. Qué pena, me emocioné mucho. Se nos fue la completa 2 horas que me acaban de gritar. ¿No escucharon? Más. 2 horas. Pero bueno, espero que haya sido de bendición para ustedes. Para mí fue un gozo, un privilegio poder compartir esta palabra. Ahí les dejo unas citas bíblicas. Por favor, estúdienla, véanla, verifiquen. Usted que tiene el privilegio de tener a su mamá que es pastora, compruebe, recompruebe lo que yo le acabo de decir. Un consejo que le doy: nunca traguen entero. Vayan siempre a la Biblia y verifiquen que lo que le estén diciendo es verdad. Porque cuando uno no lee, lo embolata. ¿Se han visto la letra chiquitica de los contratos? ¿Por qué lo embalan a uno? Por no leer. ¿Por qué lo abrochan? Por no leer. Entonces, cuando usted dice, ay, que el purgatorio, usted, ay, sí, purgatorio. Mentira, ahí no hay purgatorio, pero como no leyó, se tragó el cuento. Y así es todo. Vean, vayan a la Biblia, busquen personas de buen testimonio y de sana doctrina para que les despejen dudas. No vayan a cualquier persona, porque hay personas que están chuecos o están mal en su corazón, y si usted le pide un consejo, va a salir cosas malas de su corazón. ¿Entiendes? Ay, es que me gusta una, pero también me gusta la otra. ¿Qué hago, mi hermano? El que es bueno le dice, sea serio y venga con sinvergüencería acá. El que no es serio le va a decir, pues el lunes y martes con una, miércoles y jueves con la otra, mi hermano. No se deje pillar. Eso no son consejos de Dios. Ojo con eso. Ojo con eso. Y eso solo por poner un ejemplo. Así de cualquier tema. Ah, es que me ofrecieron tal negocio. Vea, si usted siente carga en su corazón es porque es chueco. Vea, no lo haga. Eso ya no le busque más de ahí. No lo haga, porque está torcido. Carlos y Marcela, quiero escucharlos antes de orar para despedirnos. Pues a mí, por ejemplo, me agradó mucho la clase porque, digamos, yo llevo casi 3 años en la iglesia, pero jamás me imaginé todo lo que hay detrás, digamos, de todo lo que nos presenta el pastor. Por ejemplo, si veía por Carlos, yo he aprendido mucho, y por mi suegra, porque ella siempre me explica mucho lo de los sugieres, los coordinadores, los grupos de familiares, pero no me imaginé que fuera todo esto, o sea, como tan grande, porque realmente uno no lo ve hasta que no, pues, se inmiscuye en el tema. A mí me gustó mucho todo esto, me gustaría cada día, pues, obviamente aprender más, y si me gustó esta clase, que es solo sobre la iglesia, no me imagino cómo serán las demás, que es ya más sobre la salvación, la Biblia, que me causa mucha curiosidad. Yo soy una persona que leo mucho la Biblia, a mí me gusta mucho leer la Biblia, entonces me agrada mucho. Y se me facilita mucho la manera en que tú lo explicas, entonces es como más agradable para mí. Ok, Marcela, te agradezco. Sigue leyendo, recuerda lo que le dije, lea. Lea la Biblia, ¿no? Porque usted, no falta el que le traiga que el libro de Simón, no sé, bueno, el de los mormones, que el de los... No, a la Biblia. Hay buenos libros de buenos predicadores, buenos hombres de Dios,
pero son complementos. Pero si lo que dice ahí no está en la Biblia, échalo a la basura. Carlos, te escucho. Yo estoy